se reúne el sexto pleno del partido, que lo que hace es, en una medida emergente, analizar cómo está la economía, que está muy mal, con un ministro de Economía que no debió ser reelecto, entre comillas, que dice que no han podido cumplir las expectativas, no pueden parar la inflación. Sin embargo, me llama mucho la atención que en visitas de delegaciones anteriores de rusos a Cuba, le sugirieron a Díaz-Canel que tenía que hacer unos ajustes en formas de gobierno y en la legislación tributaria para que ellos se incorporaran a lo que llaman economía de crecimiento. Es para poder sacar el dinero, sí, desde luego, los rusos Entonces, directamente. Yo creo que no están muy lentos, siguen repitiendo consignas con ese Congreso del partido, y mañana mismo que se reúne la Asamblea Nacional, espérate, la ley de información esta súper mordaza, que es un paso atrás para tumbar toda la oposición que hay en el área digital. Volviendo a mi especulación, que yo digo abiertamente que es una especulación. En la práctica, ¿no crees que le resulta tan fácil a Cuba montar en los aviones de Aeroflot a tanta gente que Estados Unidos no tiene ni cómo chequearlo? Y ahora tienen este pretexto. Cogieron 5 soldados, 5 prisioneros cubanos. Eran voluntarios que vivían allí. A mí me parece que hay una despreocupación con ese tema porque, y ya no voy a especulación, han alardeado de ayuda diplomática. Cuba ha votado con Rusia en las Naciones Unidas, ha votado para que Zelensky no hable, ha votado para que no se sancione a Rusia, ha repetido toda su propaganda a través no solo de los medios de difusión y de prensa latina, sino de las embajadas, ha tenido encuentros de altos militares rusos y han hablado de cuán estrecha y en crecimiento es la colaboración militar, y por último han hecho un alarde de colaboración de inteligencia para América Latina. Oiga, ¿cómo que decía aquella frase de verde y con pinta Guanábana? Por favor, sí. No, digo, pero tú tienes toda la razón, los hechos concretos son los que tú dices, ¿no? No, y otra cosa que yo considero riesgosa para Cuba es que el ejército ucraniano, que es menor, demográficamente menor de 50, maneja tecnología. Fíjate que ellos atacan con drones, utilizan redes sociales, Twitter, y filman todo. Ponen hasta cámara GoPro en los fusiles y en los equipos militares. Todo lo filman. Cuando toman preso a alguien, lo filman, lo entrevistan. Y si no son 5 o 6 ya los cubanos que puedan caer presos en el frente de batalla y sube una cantidad, entonces esa es una demostración ya expresa de que Cuba está participando. Fíjate, si los ucranianos temen de que los cubanos tengan una participación allí directa, que hubo, ¿recuerdas aquel grupo de cubanos que dijo que quería pasar a Polonia a través de la frontera? Los ucranianos cogieron y los metieron presos, no se lo creyeron. Sí, recuerdo, ¿no? recuerdo que la pasaron respuesta, cuando alguno de los ucranianos que entrevistamos directamente fue, dice, bueno, es que Cuba es un país enemigo. O sea, lo ha mostrado en la votación y en todo. Cuba es un país enemigo, pero de todas maneras, vamos a la otra parte. Esto del rublo, que aterriza el rublo en Cuba. Bueno, básicamente demuestra, primeramente es una conexión de geopolítica otra vez de Rusia con Cuba, pero no va a ir a la escala que quisiera Díaz-Canel. Primeramente, porque cuando se reportó en Sputnik y en TASS de Rusia, el volumen que se incrementó en el 2022 de intercambio, ese volumen es de 452 millones de dólares, mayoritariamente del petróleo que ha entregado Rusia. Es decir, que todavía no entran ni los insumos, ni las materias primas, ni el metal, ni los fertilizantes, ni los implementos agrícolas a Cuba en la manera en que Cuba está pidiendo a gritos. Eso no ha ocurrido y por eso es que Cuba está ofreciendo un arrendamiento increíble de 30 años de tierras. Dice tierras, pero no está diciendo cuál es el fin con que se van a arrendar esas tierras. Tú no sabes si es para montar fábricas de fabricación de drones o fábricas de armas ligeras o de municiones. No se sabe cuál es el fin de esas tierras. Mientras el cambio del dólar y del euro está por encima de los 200 a 1, el rublo está a 1 a 15. O sea, es una moneda débil que ¿quién va a comprar o a vender con rublos fuera de los propios rusos en Cuba? ¿Alguien de aquí que te llame un familiar, oye, mándame rublos? No, ahí lo que va a pasar también es que la tarjeta MIR va a servir para que los rusos vayan a los cayos, a las callerías cubanas y a los hoteles de la costa y puedan pagar con esa tarjeta. Y eso es parte de la balanza de pago. ¿Tú crees que eso es consumo para los rusos, no para los cubanos? Yo sí lo creo porque a nadie en sus sanos juicios que se quiere ir de Cuba va a pensar en reunir en rublos para pagar qué viaje.
No, pues además tendría que ser No tiene sentido ninguno. casi como De hecho, tú puedes ver que en esta semana se dispara el cambio del peso cubano al dólar a 195 el cambio. Una cosa increíble, es galopante.